Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. 9 de la noche, 2 minutos. Usted que se encuentra hasta ahora viajando, usted que de pronto está descansando, de pronto estaba por ahí dando una vuelta por redes sociales y también se cruza con el Instagram Live del cartel de la Mega, porque en esa cuenta estamos transmitiendo en vivo en este momento. La cuenta es el cartel de la Mega. ¿Y por qué empecé a hacer un Instagram Live? Porque voy a tener al Monseñor invitado hasta ahora para hablar con él, obviamente. Es una semana perfecta para hablar de lo que sucede un Jueves Santo, un Viernes Santo, el Domingo de Resurrección. ¿Tienen alguna pregunta de Jesús? ¿Alguna pregunta de la Semana Santa? También podemos entrar en el tema de la brujería, de los rituales, de los demonios. Todo esto que para muchos se altera muchísimo más en la Semana Santa. Entonces, ¿usted que le interesa este tema? Bienvenido. Puede vernos, repito, en la cuenta del cartel de la Mega, o puede escucharnos a través del radio, La Mega en su ciudad, o en la aplicación La Mega Oficial. Saludos a los que se conectan, qué chévere que estén ahí entrando, desde Barranquilla, desde Cartagena, en Buenaventura Valle. Mira, ahí está Lumbita, desde Buenaventura. Ahorita tuvimos una llamada desde Buenaventura, en Cali, un abrazo a la gente en Cali. En Pitalito está Jorge, en Boston está Gaby. Buenas noches, viejo tripa, saludos a todos los que se conectan por ahí. Recuerden que hoy a las 12 de la noche el cartel paranormal se apropia de la Mega 48 horas. 48 horas. Entonces ahí tienen que estar pendientes. Muy bien. Sigan, hay cupo. Bienvenidos a la cuenta El Cartel de la Mega. Ya mismo voy a conectar aquí al Monseñor Andrés Tirado. Si usted de pronto dice, bueno, no, yo no creo en lo que el padre habla, o yo sí creo, no importa, es chévere escuchar la charla, es chévere oír opiniones religiosas, ¿no? Creencias. Y ya, no nos vamos a matar por religión ni nada de esto. Simplemente cada uno crea en lo que quiera creer y ya. Y si no le gusta alguna religión, alguna creencia, no se atormente con el pensamiento del otro. Simplemente respételo o ignórelo y ya, y siga su vida. Entonces, tranquilo, que a veces ese fanatismo religioso y de criticar al otro y eso lleva solamente una pelea, y por eso es que hoy en día lamentablemente se siguen matando por la religión. Que es que yo creo en el Dios tal, yo creo en otro Dios, usted cree en ese Dios, válido. Que es que a mí me gusta arrodillarme 3 veces al día, es que a mí me gusta ir a misa cada 8 días, es que yo no voy a misa, es que yo sí creo en la iglesia, no creo en la iglesia, es que usted, nada. Haga lo que quiera en cuanto a la religión, desde que usted sea mucho más feliz. Monseñor, milagro en saludarlo, ¿cómo me le va? Milagro que hacen los santos. Muy buenas noches. ¿Cómo me le va, Danielito? ¿Cómo va todo? Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, ¿cómo ha estado estos días? ¿Cómo le dio a usted, su familia, todo? ¿Muy bien? Muy bien, gracias al Señor, muy bien. Eh, Todas las Semanas Santas, la Semana Mayor, siempre hay bastante actividad. Actividad espiritual, actividad paranormal. Como saben, pues me dedico a sacar a los amiguis A los del chukis. cartel, a los chukis. Y bueno, en estas épocas también, aunque hemos estado muy restringidos por las normas de bioseguridad, ¿no? Tenemos que cuidarnos, pero bueno, ahí no faltan esas cosas. Oiga, Monseñor, oía yo que alguien le decía a otra persona, miércoles santo, y el otro decía, hoy no es santo. ¿El miércoles es santo? ¿O los santos, uno entiende más como jueves y viernes santo? Y porque son festivos además, ¿no? Pero la pregunta es si quiero arrancar con eso. Hoy, miércoles, ¿es miércoles santo? Mm, en, Depende de cada país que den el día festivo o no. Eso depende de mucho porque hay muchos lugares donde simplemente dan el viernes nomás o el sábado en algunos lugares. Sí es santo desde el domingo de Ramos. Empieza a ser Semana Santa, es una semana. Lo que pasa es que como nos han acortado tanto el tiempo y que por el trabajo y que porque las salidas y que porque tenemos que hacer esto y lo otro, entonces no, ya no es miércoles, ya es el jueves, entonces no, el viernes y el sábado entonces. Entonces hemos ido acortando y ese plazo ha hecho de que mentalmente nosotros tengamos
una concepción de que la Semana Santa es más que todo jueves, viernes, sábado y el domingo. Y eso, porque la gente habla más es del jueves y el viernes como hay, el jueves y el viernes santo, no, el viernes no salgamos a rumbear o no tomemos porque es viernes santo, pero como que llega el sábado y ya pasaron esos 2 días, hágale, ¿no? Sí, sí, ya se ha perdido mucho el respeto y la dignidad de una fecha tan importante en la que conmemoramos la pasión de Jesucristo. Entonces, sí, dejémoslo como, pero no tanto como respeto hacia la tradición, sino como miedo. Entonces, yo el viernes no salgo, no, porque de pronto hay alguna tragedia. Cuidado, mijito, no salga porque el viernes es Viernes Santo y le pasa algo, pero ya llega el sábado, no, ya esto ya pasó, ya camine, vamos y hagamos lo que tenemos que hacer y esto ya se acabó Sí, en en yo he el notado mucho en la consciente gente eso. colectivo. Yo he notado mucho el respeto, es como al viernes, ¿no? Ah, porque se habla de la crucifixión, pero como que ya, como que el jueves es ahí como que antes y el sábado ya no, eso se ha perdido mucho, ¿no, monseñor? El respeto hacia, o bueno, no el respeto, sino tal vez era la creencia, el seguir todo eso, las nuevas generaciones, ¿será que han perdido la creencia hacia todo esto? ¿Usted qué opina de eso? Porque hoy en día, de verdad, en la época de las abuelitas, sí se hacía todo durante la Semana Santa y una cantidad de cosas, y uno, bueno, una cantidad de cosas, yo me acuerdo chiquito, y eso la abuelita le ponía a uno a rezar no sé qué, y el tema de la carne, y visitar monumentos, y que el lavatorio, los pies, bueno, una cantidad de cosas y uno iba con los abuelos para arriba y para abajo para todo eso. Y hoy en día yo digo, ¿usted por qué, monseñor, cree que esto se ha perdido? Y no digo todo el mundo, obviamente, pero la gran mayoría, me atrevo a decir, o al menos en nuestro país la gran mayoría, la Semana Santa llega y es para vacaciones, descansar, playa, brisa y mar. ¿Por qué cree usted que está pasando eso o que ha venido pasando esto? Estamos en un fenómeno mundial, un fenómeno, un secularismo donde el ser humano ya se aleja de muchas tradiciones y eso no solo pasa al cristianismo y al catolicismo, también el judaísmo, el islam, el budismo, están teniendo serios problemas porque la tecnología, la televisión, muchas cosas nos ofrecen en la cual ya no profundizamos en nuestras creencias y tradiciones, donde ya no le ponemos un sentido profundo a la espiritualidad y a lo que, bueno, vamos a ver, esto se hacía en tal época, cómo se hace, qué es lo que hacen, cómo lo estaban haciendo. Ya no nos interesa tanto, vemos es más como la salida de vacaciones, como parranda santa, como decir, bueno, ya me van a dar estos días, voy a descansar con la familia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahorita está un éxodo terrible, gente saliendo, porque pues obviamente ya llevan un año todos encerrados y es entendible, pero hay que cuidarse mucho porque esa pandemia está cosa fea. Y es eso lo que hace de que el ser humano ya como que diga, no, eso era mi abuelo, eso era mi padre, no, yo ya no, en eso yo ya no creo, en eso yo ya no espero, y ya se van a otro extremo que son los fundamentalistas, los radicales, los fanáticos que ya entonces empiezan a condenar a los otros que porque no piensan o hacen de la misma manera. Estamos yéndonos a extremos políticos, económicos, religiosos también, eso afecta mucho las religiones en general, no solo el cristianismo, catolicismo, que se ha venido golpeando muchísimo, pero también a través de estos encierros, de esta pandemia, estas cosas también eh, se hace más sensible para algunos la parte espiritual y ese encuentro con Dios. Pero sí, se ha perdido mucho el valor. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición, de una evangelización en la cual ha sido muy mediocre la explicación. Ya los jóvenes, los adultos dicen, bueno, pero mi abuela y mi abuelo hacían tal cosa, pero ellos la hacían, pero yo ¿por qué la voy a hacer si yo no sé qué es eso, para qué es, cómo es? No, yo no lo hago, eso no es conmigo, porque no se toman el tiempo de investigar y de profundizar, y que tenemos que, como dice el Papa Francisco, y el patriarca de Jerusalén, y el arzobispo de Canterbury de los anglicanos, y el Dalai Lama, y todos ellos, hay que actualizarnos en la forma de evangelizar, en la forma de llevar el mensaje. Ya el ser humano piensa muchas cosas que no pensaba hace 20, 30 años. La tecnología ha cambiado mucho la forma de pensar.
y que ofrecen muchas cosas y muchos distractores. Entonces, usted tiene de dónde escoger y eso hace que nosotros perdamos a veces el sentido de la familia, el sentido de la vida, el sentido de la espiritualidad, de la creencia, de la religión, desde cualquier religión que profese. Pero eso se ha perdido muchísimo y se seguirá perdiendo como vamos. Monseñor, ¿usted cree que mucha gente está perdiendo ya la esperanza de el regreso de Jesús? Se habla mucho de la segunda venida de Jesús, de ese juicio, de ese fin de los tiempos. ¿Será que las nuevas generaciones o mucha gente dice tanta maldad en el planeta? El ser humano cada día más destruyendo su planeta, todo esto que está pasando. ¿Y por qué no aparece un Dios de una vez por todas? Sea el que sea. Se abra el cielo, no sé, lo que tenga que pasar y diga un momento, aquí estoy yo para ayudarlos, para salvarlos, para guiarlos. Tal vez de pronto muchos están perdiendo esa esperanza de, bueno, ¿y cuándo va a llegar alguien? No ha pasado nada, todo el mundo entonces tiembla, señales. El COVID, señales del fin de los tiempos, señales y señales y señales, todo el mundo cree eso. Y no pasa nada, no llega ese Dios a decirnos, yo soy el Dios de ustedes. ¿Cree usted que la gente puede estar, y además con el paso de los años, cansándose de esa espera? La cuestión es que nosotros esperamos que Dios nos solucione todos los problemas y esperamos que Dios venga y nosotros no vamos a Dios y nosotros no buscamos un cambio personal. Los grandes problemas que tenemos en la humanidad es porque el ser humano se volvió egoísta, egocentrista, fundamentalista. Entonces es a imponer su sistema económico, político, religioso, personal sobre los demás. Y eso ha hecho que haya una gran injusticia. Y claro, hay muchas personas que esperamos la venida de Jesús. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, no pasará esta generación de que yo regrese, él no está hablando de la generación de ese momento de los apóstoles, sino la generación de la humanidad como tal. Y todavía no hemos pasado la época de la era de Cristo. Por eso se habla antes de Cristo y después de Cristo. Y eso da mucho tema para hablar, porque eso puede ser en 10 años, 15 años, 100 años, 1000 años, porque todavía no se ha acabado esta era que estamos viviendo, esta generación. Y es algo en lo cual nosotros pedimos soluciones y pedimos que Jesús llegue, pero a veces no entendemos la Sagrada Escritura ni lo que Jesús le enseñó a los apóstoles, de que nosotros debemos de buscar un cambio personal. Jesús no impone un modelo religioso como tal. Él impone es una forma de pensar, una forma de vivir, una espiritualidad en armonía, en ayudarse los unos a los otros. Por eso todas las religiones del mundo lo llaman el profeta del amor, porque el amor trasciende las barreras. Pero en un mundo en el que cada día hay más tendencia a ser primero yo, segundo yo, tercero yo, es muy difícil, es muy complicado. Entonces por eso esperamos, ¿no?, que venga y se caiga el meteorito o llegue la nave espacial y entonces traiga la salvación o llegue una nube Jesús y nos salve, pero es que la salvación está entre nosotros también. Ya la salvación eterna Dios no la da, Jesús no la da, o las religiones en las que quieran profesar o creer, más allá todas las religiones tienen ese sentido de trascendencia. Para ellos esto no es el fin, sino que hay algo mayor, llámelo el reino de los cielos, llámelo el libro de la vida, llámelo el Valhalla, bueno, como cualquier tradición lo habla, lo describe a su manera, pero el momento es ahora, el momento de actuar es ahora. Desafortunadamente, la humanidad sigue en su proceso de acabar con todo lo que se encuentre y con nosotros mismos. Entonces, la solución está en nosotros. El gran problema es que organizarnos, planear el cambio de la mente, del corazón es muy difícil, muy complicado, es de lo más difícil que hay. Entonces uno diría, no, que vuelva a ver como en los tiempos en que se habla del diluvio, donde arrasó con todo y quedó solo unos cuantos y volvieron a poblar la tierra. Es la historia, la mitología que se narra en el Antiguo Testamento, que sí tiene algún componente histórico y arqueológico, pero lo utiliza más como un enfoque teológico para decir de que acabemos con todos los malos
y dejamos a los buenos. Lo que pasa es que los buenos también se vuelven malos. El ser humano es bueno hasta cuando quiere. Y el ser humano cuando quiere, cuando hay algo que lo tuerce, porque es una palabra bíblica, lo tuerce, cambia su forma de pensar y de actuar. Ahí es donde tenemos que entrar en un proceso de conciencia y de cambio. A veces esperamos que el gobierno, a veces esperamos que un golpe de suerte, a veces esperamos que Dios, algunos esperan que el demonio les ayude, pero somos nosotros mismos. Dios nos dio manos, inteligencia, y nosotros podemos arreglar muchos problemas que hay, pero mientras sigamos dándonos los unos a los otros y buscando fregar a los otros, es difícil. Estamos hablando con el Monseñor Andrés Tirado, 9:17 para esta noche de miércoles. Ya voy a activar el chat, los comentarios en el Instagram Live, si tienen preguntas sobre la Semana Santa. Quiero hacerle una, padre, y usted que trabaja y ayuda a las personas en el mundo espiritual en el tema de las posesiones, de los exorcismos, las liberaciones. Padre, en la Semana Santa, los demonios están más alborotados tratando de encontrar cuerpos para entrar en ellos y hay más posesiones en Semana Santa, o todo lo contrario. Así como usted dice, los chukis en esta semana huyen y se esconden al ver tanta oración o más oración que de costumbre. ¿Cómo es eso en la Semana Santa? ¿Qué papel juegan los chukis, los demonios, en Semana Santa contra nosotros las personas? Es una guerra, una lucha, un enfrentamiento de titanes entre todo lo que es lo que enmarca las fuerzas del bien y todo lo que enmarca las fuerzas del mal. Hago un paréntesis, una invitación para que todos estén muy pendientes, un podcast que grabamos con Dani, que va a salir pronto en los audios de Dani, que son muy buenos, muy interesantes, donde profundizamos más en este tema de los chukis, de los demonios en Semana Santa, todo lo paranormal y místico que sucede. Suceden muchas cosas en Semana Santa. En Semana Santa, sobre todo jueves, viernes y sábado, muchos brujos y muchos satanistas utilizan esta fecha porque es como la burla, es como lo contrario a lo que se hace, a la representación. Para el cristianismo, el centro de toda la liturgia y el centro de toda la teología y el objetivo más importante de Jesús encarnarse y venir a la tierra es dar su vida por nosotros. O sea, es muy importante la predicación, muy importante que nos habló del reino de los cielos, muy importante los milagros extraordinarios, milagros poderosos que él hizo de resucitar muertos, de darle la vista a los ciegos, que los paralíticos caminaran, pero el culmen de su misión era que el ser humano estaba apartado totalmente de Dios, era como totalmente cancelada esa relación con Dios y nos estaba llevando al acabose. Entonces viene Jesús a dar su vida para darnos esa oportunidad, una alianza nueva y eterna para salvarnos. Entonces el simbolismo y la conmemoración de su pasión, de su muerte, porque él se ofrece como cordero, o sea, él ofrece su cuerpo físico y sus sufrimientos para el perdón de nuestros pecados, hace de que el enemigo, Satanás, sienta una gran ira y una gran desilusión. Por eso en varios episodios vemos cómo Satanás trata de convencer a Jesús, por ejemplo, en el desierto, en los 40 días, y en otra serie de circunstancias donde él trata de trancar esa misión de Jesús. ¿Por qué? Porque al dar su vida, al pagar con su sangre, paga un precio muy alto en el cual ya el demonio no tiene esa fuerza sobre nosotros. Entonces, estos brujos y estos satánicos y satanistas también hacen sus rituales y hacen sus cosas en las cuales buscan ser una fuerza contraria al sacrificio de Jesús. Y eso hace de que acumulen gran poder de las fuerzas del mal y lo que es la invocación de demonios muy bajos. Cuando hacen rituales de invocación de demonios supremamente bajos es en estas fechas. Y hay una gran cantidad de choque de titanes, de esas fuerzas de la luz y la oscuridad en esta semana. Y eso hace de que haya muchas manifestaciones de entes, de espíritus. Los endemoniados se chuquisean, se le alborota el chuqui a los que están poseídos. Claro que sí, claro que sí.
no solo porque haya bastante bibliografía y material de exorcistas de muchos tiempos donde hablan de que la Semana Santa es una Semana Santa muy fuerte para el tema paranormal, sino por experiencia propia de hace muchos años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, y sabemos, y por experiencia lo hemos vivido y lo hemos visto, que en esta semana las personas que uno guía en este camino espiritual empiezan a tener ataques muy fuertes, empiezan a recibir manifestaciones fuertes de la presencia del enemigo. Entonces, si desde mi opinión puedo aportarla es que si en Semana Santa se alborotan los chukis, se alborotan las fuerzas del mal, hay momentos como de la mente colectiva de todos que estamos como conectados en un cierto momento religioso, y eso también impulsa a un momento espiritual. Entonces una cosa trae la otra y están en pugna esos dos poderes, esas dos fuerzas del bien y del mal. Muy bien, recuerden los que están en el Instagram Live, escribir preguntas puntuales sobre la Semana Santa para el Padre. No, no, que saluditos. Y eso ahorita estamos es con las preguntas puntuales que usted diga, quiero averiguar más de este misterio en Semana Santa, quiero preguntarle esto al Padre porque tengo alguna duda. Aquí alguien hablaba, Padre, dice... Padre, ¿se sabe en la actualidad dónde fue sepultado Jesús? Pregunta Fran86. Hay 3 lugares en Jerusalén, entre ellos el Santo Sepulcro, que por tradición y por muchos fenómenos también paranormales, cuando Santa Ana llega a ese lugar, hay una tradición donde hay 3 lugares, pero entre ellos es el Gólgota un cerro, una montaña en forma de calavera que por ser Pascua y por ser una muerte en cruz, que era una muerte muy terrible, los dejaban a las afueras de la ciudad, entonces eso quedaba a las afueras de Jerusalén. La mayoría de investigadores e historiadores afirman, y de las pruebas arqueológicas que se han encontrado y el valor histórico que hay de todo lo que se ha conocido del sitio, es allá, cerca al Santo Sepulcro. Se dice que ahí fueron 2 momentos, la crucifixión, y después fueron a guardar a Jesús su cuerpo en una gruta. Es lo que se sabe, pero que se sepa exactamente el lugar exacto es muy difícil. En Jerusalén los 2 lugares más exactos que se conocen hasta el momento es la gruta de Belén, donde nace Jesús, que es, según los investigadores más acercados y las pruebas que hay, es ahí, y el Santo Sepulcro donde guardaron a Jesús, que es un sitio maravilloso donde se va a peregrinar y se siente una fuerza muy especial. Los que en el futuro puedan ir, les aconsejo que se peguen su rodadita, su viajecito, cuando esto pase, ya la pandemia mejore, con la ayuda del Señor y de la ciencia y la tecnología, poder ir visitar estos lugares santos que nos conectan a muchas cosas espirituales. Y son estos 2 lugares donde son los más allegados, un 99.9% de que ahí estuvo realmente Jesús. Padre, ¿cuál era la familia de Jesús? O sea, ahorita había alguien que mencionaba la familia cuando Jesús muere, por ejemplo, en la crucifixión, el viernes. ¿Qué familia tenía él? Las familias judías eran grandes, las familias judías no eran pequeñas, aunque el núcleo familiar de Jesús, el primario, el básico, era pequeño. ¿Quién era? José, que muere cuando Jesús tiene de 13 a 14 años más o menos. Está la Virgen María, pero como es una ciudad, bueno, son pueblos, es que a veces pensamos en Jerusalén como un gran imperio, fue en una época, pero los pueblos cercanos, Galilea, Nazaret, eran pueblos muy pequeños, pueblos de 200, 300, 700 personas, y entre ellos la mayoría eran familiares, eran conocidos. Entonces, del
parte paterna de José, él ya era mayor cuando se casa, tiene la gran misión de ser el custodio de la Virgen María y de Jesús. Él ya tenía hijos del primer matrimonio, era viudo, y por legalidad esos hermanos, esos hijos de José, pasan a ser también hermanos. La palabra hermano también es familiar, con sanguinidad, no quiere decir de que sea del mismo padre y de la misma madre. Lo que pasa es que en el pensamiento semítico y más judío, todos eran familia, para ellos no había discriminación. Había discriminación para los foráneos, los de afuera, los de Samaria, por ejemplo, o los gentiles, o los filisteos. Esos eran condenados, ellos estaban lejos porque la única raza, la única civilización, la única pueblo que estaba con el único Dios verdadero y que era legítimo era el pueblo judío. De resto, todo el mundo era menos que ellos. Esa es la realidad en ese tiempo. Actual todavía los judíos, algunos fundamentalistas, algunos que son radicales, siguen pensando en eso. En el judaísmo hay muchos estilos de judíos, como en el cristianismo, en el catolicismo, hay muchas clases de pastores o muchas clases de sacerdotes. Y la mayoría de los apóstoles que siguen a Jesús, primero empezaron un proceso con Juan Bautista. A Juan Bautista lo matan por revolucionario porque era un problema jurídico, era un problema civil, era un problema económico, porque les decía en la cara todas las injusticias que estaba pasando. Entonces Herodes y los demás estaban buscando cómo destruirlo, porque es que le estaba generando un problema civil, un problema civil. Después ellos quedan como sin pastor, ovejas sin pastor, y pasan a ser parte del rebaño, por llamarlo así, de Jesús. Pero entre ellos habían consanguinidad. No se ha logrado llegar a tener en qué grado de parentesco primo político de segundo o tercer grado, pero sí entre todos ellos tenían su unidad sanguínea o genética en cierta Padre, forma. ¿usted cree que Jesús tuvo hijos? No, no lo creo, aunque sí hubiera sido muy bueno. Pero, ¿por qué? Primero porque no hay hallazgos arqueológicos que prueben realmente que Jesús tuvo hijos. Segundo, sacando, y yo se lo pongo cuando yo tengo encuentros académicos con personas que son doctores de diferentes profesiones y aún de doctores en teología y de otras religiones y espiritualidades, yo les digo, miremos a Dios como un hombre. Bueno, en el dogma que creemos nosotros es verdadero Dios, verdadero hombre. Pero veámoslo como un judío de su época. No me lo saque del contexto. En el cual él empieza una misión que inició Juan Bautista. Juan Bautista sabía que en cualquier momento lo iban a matar porque es que era la tradición. O sea, era algo que sabían que políticamente iba a suceder, socialmente, porque todo el que se levantara contra el status quo, con el establishment, la administración, lo iban a desaparecer, como habían desaparecido a otros. En el pasado, en el tiempo pasado, fueron algunos profetas. Por eso Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. Y Jesús ya había visto el caso de Juan, que muy posiblemente, bueno, la Sagrada Biblia lo junta como consanguinidad, que eran primos, Isabel, la mamá de Juan, y al ver eso, y él y los apóstoles y Jesús, yo me meto en la mente de Jesús y yo, si sé lo que estoy haciendo, si yo soy el líder de lo que estoy haciendo, yo no voy a dejar hijos, ni por el berraco, yo no voy a dejar hijos, ¿por qué? ¿Quiénes son los que van a pagar las consecuencias? Los hijos. Los van a perseguir a los hijos. Eso sí lo teníamos que tener claro. ¿Por qué? Porque la persona que se dedicaba a ir en contra de lo establecido no solo era él, sino que toda su familia empezaba a recibir persecuciones. Por eso los apóstoles, tiempo después, reciben persecuciones. Persecución de los judíos, que al principio sí como que los aceptaban, pero ya después vieron que no, entonces, y de los romanos. Entonces, psicológicamente, si usted lo asocia en ese sentido,
humanamente, hablando de un judío de su época, lo pensaría uno muchas veces de tener familia, de tener prole, de tener descendencia. No hay escritos, no hay señales, no hay nada que indiquen que Jesús hubiera tenido familia. Si hubiera tenido familia, era muy normal, porque la mayoría de los rabinos en ese tiempo tenían familia y se veía bien que tuvieran familia porque podían hablar de las cuestiones del hogar, hablar de las relaciones de pareja, hablar de la crianza de los hijos. Pero también habían rabinos y profetas que eran solteros. Juan Bautista era soltero. Entonces, esto podemos como un marco general para no especificar mucho más y meternos en la Sagrada Escritura. No hay pruebas hasta el año 1500 que empiezan con una serie de teorías conspirativas donde Jesús realmente, pues entonces apareció de que tenía hijos, un hijo o una hija con María Magdalena, o que después resucitó y se apareció y tuvo hijos por varios continentes, o porque no murió, sino que fue el hermano gemelo que lo crucificaron y que después o no murió y entonces lo escondieron y después se fue. Todas estas son teorías que en el tiempo del cristianismo primitivo habían algunas, otras ya después de la Edad Media se fueron desarrollando, pero no hay fundamento, no hay ningún fundamento, ni lógico, ni arqueológico, ni en Sagrada Escritura, Muy, ni en los apóstoles, ni en los libros apócrifos como tal, hay señales claras de que tuviera familia, tuviera hijos. Hay en algunos muy, evangelios apócrifos que hablan de que él quería mucho a María Magdalena y daba besos, pero es que el dar. algunos decían y creían que como María Magdalena era como la del parche de los amigos, ¿no? De los apóstoles y andaba con él y con ellos, que él había tenido cuento con María Magdalena. Yo no me aparto de que ellos hubieran tenido una relación sentimental. Para mí no está mal porque Jesús es un verdadero hombre y verdadero Dios. Pero no hay pruebas fehacientes de que yo pueda decir, mire, es que realmente en los escritos o en las tradiciones o en los hallazgos arqueológicos se encuentre que realmente él tuvo algo con ella. Posiblemente, porque hay evangelios apócrifos que dicen, y Jesús era una de las preferidas, de las más queridas, y Jesús la besaba en la boca. Pero, ¿qué pasa? Jesús y los apóstoles tenían una forma muy particular de saludarse, que era muy diferente a los demás. Se abrazaban y se daban besos. Y esto no lo miremos raro. Si usted va a Italia y usted va a Argentina, allá saludan con un beso en la mejilla, en otro lado 2 besos en cada mejilla. Entonces no es una cosa que sea fuera de este mundo. Pero en ese tiempo era algo muy curioso, por eso Jesús dice, por el amor lo reconoceréis, nos reconocerán, porque eran muy afectivos entre ellos. Y era muy especial con todos, él no era solo especial con las mujeres o con los hombres, sino que él era muy inclusivo y él aceptaba a los que estaban ahí y los que eran del círculo de él, era muy afectivo, muy amoroso. Lo que pasa es que ya Muy toman bien. esto por otro lado y le quieren dar un tinte ya sexual que, como digo, a mí no se me hace mal que él hubiera tenido su cuento con María, y se lo he dicho a varios teólogos y a gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque él es verdadero Dios, verdadero hombre, y el sexo, el amor, el sentimiento no es pecado porque Dios lo creó. Pero que haya una prueba fehaciente de decir, no, es que él tuvo su cuento con ella, tuvo 5 chinos y que ella se fue a misionar con esos 5 chinos y que llegó a Francia y que otros dicen que llegó al Japón. No hay, no hay. Entonces, pues desde que Bueno, no haya, no podemos hacer más. muy bien. Monseñor, le agradezco si las respuestas son más cortas para darle oportunidad a mucha gente que hay muchas preguntas. Tomé nota ahorita aquí en el live donde estamos transmitiendo en la cuenta el cartel de la Mega. Alguien hacía una pregunta y es, ¿por qué hay que visitar cierta cantidad de monumentos en Semana Santa, una noche especial, que son creo que 7, padre? Sí, las 7 iglesias o los 7 monumentos. El monumento es una reconstrucción de la pasión de Jesús. Entonces es como organizar como una
un altar para que uno lo pueda ver y visitar y estar y orar un rato, como organizar algo que nos conmemore esa situación, esa pasión de Cristo. ¿Por qué siete? Muy, Siete es el número de perfección. Y en ok. Roma habían 7 iglesias en el principio del cristianismo, cuando tiene el boom el cristianismo con Constantino, cogen 7 iglesias, que son 7 iglesias muy importantes, en las cuales si usted pasaba por cada iglesia iba a recibir indulgencias, iba a recibir perdón y bendiciones. Y eso se toma para todas las culturas, para todos los pueblos, por eso antes se iba a las 7 iglesias y a los 7 monumentos. Ya ahorita, por la pandemia, igual a través del tiempo esas tradiciones se han perdido. Monseñor, preguntaban también ahorita que tenía activos los comentarios. ¿De dónde el no comer carne? El no comer carne es algo que viene desde las primeras comunidades cristianas. No es que fueran vegetarianos, Jesús no era vegetariano. Los judíos no son vegetarianos. No consumen muchas cosas que no son kosher, no son sagradas para ellos. Esto podría ser un programa para más adelante. El hecho es que la carne roja por la sangre la vinculan al martirio de Jesús, porque en Lucas hay una frase donde dice, y quedó tan desfigurado que no se sabía reconocer y la sangre caía de su cuerpo. Entonces, la carne tiene una similitud y roja a la pasión de Jesús. Lo otro es un ofrecimiento que uno hace, de decir, bueno, yo asimilo lo que Jesús vivió y por ende yo hago también un sacrificio, yo hago algo de mi parte y ofrezco lo que es el ayuno de la carne roja, pero antes eran semanas, eran días donde no se podía comer carne roja. Bueno, ha ido cambiando eso. Muy bien, estamos con el Monseñor Andrés Tirado, 939, resolviendo preguntas, misterios de la Semana Santa. Monseñor, también otra persona decía, si Jesús era judío, ¿por qué los que creen en Jesús o muchos de los que creen en Jesús no son judíos, sino son cristianos o católicos, más no judíos? Si Jesús era Bueno, judío. claro, porque el desarrollo del cristianismo no se da en Judea, no se da en Israel propiamente. En Israel queda una gran parte de los apóstoles en cabeza de Santiago, el mayor, donde organizan lo que es la misión. Pero el desarrollo del cristianismo se da fuera. Todo lo que es el Mediterráneo, lo que es Europa, muchos continentes, muchas ciudades. Los apóstoles salen a evangelizar porque es un mandato que Jesús les da. Les dice, vayan al orbe, al fin del mundo, vayan a los diferentes lugares a llevar la buena nueva, la evangelización, el mensaje, el querigma de que Jesús es el Señor. Entonces salen de ahí para evangelizar a muchos lugares. ¿Qué es lo que pasa? Los judíos no creían en Jesús. No creían en Jesús. ¿Por qué? Porque no era un Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un guerrillero. Ellos esperaban un Mesías davínico, David, un segundo David que cogiera a los romanos, los sacara, que trajera bultos de dinero, que lo volviera a colocar en el top de los más altos del Oriente, de política, economía, recursos naturales, recursos económicos, y que superara a los demás pueblos. Pero Jesús venía con un sentido mucho más trascendente, mucho más importante sobre la vida eterna. Entonces, para los judíos en sí no ha venido el Mesías, ellos lo esperan, pero es un Mesías, como le explico, que va a unificar a los judíos y los va a poner en el top grande, donde ellos van a ser de nuevo una gran potencia. Y eso es lo que ellos esperan. Hay judíos mesiánicos, que es una mezcla entre judíos que aceptan a Jesús, pero no es ni chicha ni limonada, no es ni un lado ni el otro, porque cuando el cristianismo va creciendo, se empieza a separar, aunque haya una gran tradición, aunque Jesús, los apóstoles sean judíos, ya se empieza a desgregar y empieza a crecer en el nuevo, en el occidente, en lo que es Europa, en lo que es el Mediterráneo. Muy bien, ahí está la explicación del por qué uno dice, venga, pero si Jesús era judío, los que creen en Jesús no deberían ser judíos. No, entendiendo al padre lo que dice entonces, claro, Jesús era judío porque allá se creó y todo, pero los judíos después dicen, no señor, Jesús no es el verdadero, estamos esperando a otro. Los que sí creyeron en Jesús
crearon su religión aparte, su creencia aparte. ¿Es así, padre? Totalmente. Aunque ellos, y esto es algo ya especialización en ciencias bíblicas, ellos en su mente, y Pablo también en su mente, ellos seguían siendo judíos. Ellos no perdían esa conexión con el mundo judío. Ellos seguían siendo judíos, sino que agregaban la figura de Jesús, llenaba ese espacio de Mesías, porque el Mesías era algo prometido. Entonces Jesús encajaba muy bien. O sea, Cuando, para ellos sí fue Jesús el verdadero y seguían siendo judíos. y seguían siendo judíos. Cuando ya llegan las nuevas generaciones, que ya son gentiles, son paganos, son de muchos lugares, ellos ya se apartan totalmente de lo que es el trasfondo judío, aunque muchas de las tradiciones y muchas de las cosas que tenemos vienen de los judíos. Muy bien, es el Monseñor Andrés. Voy a activar los comentarios. Preguntas puntuales de la Semana Santa. Preguntas de eso. Está bien interesante esta charla con el padre. Siempre lo hemos dicho, el padre charla muy chévere. No es como esa clase que le dan a uno chiquito de religión que uno dice, ay, no más. Sino es de verdad. Aclarar dudas de la Semana Santa, que uno a veces, lo que el padre a veces dice, mucha gente va y se pone hasta la ceniza y no tiene ni idea por qué es esto, no tiene ni idea Jueves Santo, Viernes Santo, eso es fiesta y ya. Pero es chévere conocer este cuento, como digo yo, y cada quien decide creer en lo que quiera, cada quien es respetar la creencia del otro y ya. Dicen acá, padre, ¿qué tan cierto es que es pecado todo en Semana Santa? Dice CDLM. Es una mala interpretación de la Edad Media. Cuando la Edad Media pierde un gran sentido de la iglesia primitiva y buscan, hay como en todo y en todas las religiones hay fanáticos, hay fundamentalistas, entonces llegaron a unos extremos donde se latigaban, por ejemplo, se cortaban, se crucificaban a cruces, todavía hay en países, en Que Filipinas se lo sigue hacen haciendo, todavía. se sigue Sí, haciendo, señor. claro. Las mandas, por ejemplo, en México, pasan golpeándose en las procesiones, porque ellos creen, y en la Edad Media creían que esa era una forma de llegar a un extremo donde iban a recibir bendiciones y donde iban a recibir liberación de los pecados. Esto no es lo que Jesús desarrolla ni los apóstoles. Es algo que se fue llevando a un límite y entonces ya todo se volvió un límite y todo se volvió satánico y todo se volvió malo y todo se volvió pecado. Y entonces si usted se baña en Viernes Santo se va a convertir en delfín. Que si usted corta un árbol, Sí, 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 se eso. va de sangre, se corta el árbol y se desangra y se muere, hermano. Entonces ya llega al mito y a la fantasía, porque en la Edad Media hay un retroceso, hay un reseteo en la humanidad, un control a suprimir, donde todo el periodo de avance histórico se pierde y vuelve el mundo a rehacerse porque el imperio romano se cae y entonces tienen que volver a creer en muchas cosas y queda la iglesia romana como la única legal, político, económico, los máximos donde mandaban en todo, y entonces tienen que, tecnología, medicina, leyes, todo lo tienen que rehacer, porque queda un feudalismo, quedan ciudades pequeñas que tienen que mirar, bueno, mire a ver cómo organiza. Entonces la gente fue haciendo sus cosas como las fue entendiendo, y de ahí sale mucho mito y muchas cuestiones que entre chiste y chanza, sí hay cosas que vienen, que sí suceden en Semana Santa. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, 9:45. Más preguntitas sobre la Semana Santa, sobre Jesús, sobre todo el misterio. Ahorita que activé los comentarios, leí que alguien dijo las huacas. Se habla, se cree que las huacas, estos tesoros que vienen de los indígenas, muchos creen que se muestran los Viernes Santo, que esa luz, ese brillo para mostrarse ocurre muchísimo los Viernes Santo y las personas van, los huaqueros, sacan los tesoros el Viernes Santo. ¿Por qué está asociado el tema de las huacas con el Viernes Santo, padre? Hay una tradición, y yo lo podría decir también y afirmar por experiencia propia, de muchacho iba a guaquear también, nunca conseguí, nunca conseguí nada, pero iba porque me invitaban, y sí se veían muchos fenómenos, sí se veían muchos fenómenos en esos días de Semana Santa. Por la coalición, el choque de fuerza entre el bien y el mal,
hace de que estos fenómenos, estas entidades, estos portales, estos sitios que tienen una vinculación, no solo, a veces el enterrar un objeto no simplemente es enterrar el objeto también tiene una fuerza energética y física y espiritual. Y esto resuena con lo que sucede el Viernes Santo, jueves, viernes y sábado santo, porque como hay una coalición, se reverbera, crece lo espiritual, pero también lo demoníaco. Entonces, el vórtice, el borde de entre el mundo del más allá y del más acá, hay como unas filtraciones donde permite que estos fenómenos se manifiesten. Y yo he estado en lugares donde sí, un Viernes Santo, hay lugares donde se ve una luz, donde se ve fuego, donde se escuchan cosas que le dan a uno pavor, terror, y la mayoría de guaqueros que sí han guaqueado y han sacado cosas, espero algún día sacar algo yo, estos guaqueros me decían, mire, yo he ido, el mejor día para guaquear es el Viernes Santo después de las 3 de la tarde, porque es como si estuviera vulnerable y es como si la tierra sacara eso, como diciendo yo ya no me aguanto esto acá encerrado, aquí guardado, y lo saco a ver qué sucede. Por eso ellos utilizan, sobre todo el viernes, sobre todo cuando son huacas indígenas, porque para el indígena el guardar algo fuera de oro o fuera de otro material no era simplemente el objeto, sino que tenía una representación, una simbología, una semiótica, pero también una fuerza espiritual, y hacían rituales donde enterraban las cosas. Y no solo ellos, por ejemplo, los celtas, los vikingos, los egipcios y muchos otros pueblos, pueblos semíticos también, hacían rituales para guardar en la tierra ciertas cosas. Entonces, siempre tienen una fuerza espiritual y por eso los guaqueros les gusta los viernes o tienen esa idea de que pueden guaquear mejor el Viernes Santo. Se me viene a mí a la mente algo, padre, y es lo siguiente. Si se cree que a la hora en que murió Jesucristo fue a las 3 de la tarde, ¿verdad? El viernes. Y que es la hora que tiene poder, bien sea para las huacas, para los milagros, para lo que quieran, 3 de la tarde. ¿No cambiaría esa hora de acuerdo al país? Porque estamos hablando de que murió a las 3 de la tarde, pero en otro lugar, en el que aquí la hora es distinta. Entonces, si yo digo, son las 3 de la tarde en Colombia, es momento de las huacas, qué pena, a esa hora no murió Cristo. Fue en otra hora porque fue en otro lugar del mundo y la hora cambia. No, la hora 3 de la tarde no fue global. Entonces uno debería decir, hombre, es que las 3 de la tarde en que murió Cristo, por ejemplo, no sé, voy a inventar, en Colombia vienen siendo a las 8 o 9 de la 8 de la mañana, noche. o más tarde o más temprano, pero la gente dice, 3 de la tarde es la hora de la huaca, un ejemplo. Pero un momento, 3 de la tarde en Colombia no es la hora en que Cristo murió. ¿Qué opina usted de ese debate? Es muy, muy complejo porque yo siempre escucho los testimonios de las personas y respeto mucho su visión de los hechos y lo que le sucedió a la persona. No entro a discutir y a decir porque es la realidad que vivió la persona. Y yo también he tenido realidades que a esa hora, el Viernes Santo, han sucedido cosas. Es muy complejo y lo que usted dice desde el racionalismo, desde la parte científica, es totalmente cierto, totalmente cierto. Cambio de año, cambio de calendario, cambio de continente, cambio de horario, de fechas, todo es diferente. Que se trata de, bajo un periodo que es en luna menguante, en el calendario judío, para organizar la Pascua, que también influye en todos los continentes. Entonces, sí hay una aproximación del día, pero la hora exacta no es exacta. Hablamos de 3 de la tarde, ahora 3 tiene un trasfondo teológico y de numerología bíblica, que entonces utilizar para otros fines. Es muy cuestionable y yo dejo abierto esa puerta para el que quiera pensar que esa hora puede suceder cosas. Pero desde el racionalismo, desde la crítica textual,
es totalmente cierto lo que Dani dice. Muy bien, estamos hablando con el Monseñor Andrés Tirado, 9:52. Activé los comentarios en el live nuevamente, preguntas puntuales de la Semana Santa, de ahí saco unas dos, unas tres, y ahí vamos mirando. Padre, ¿qué misterios hay o qué se sabe del Santo Grial? Pregunta Edwin94. Uy, eso es un tema, ese es un tema de temas, Sí, claro, sí, porque sí, es sí, sí, lo puede muy resumir. amplio. Y de paso le agrego la pregunta, porque yo siempre pienso el que dice, ¿qué es eso? ¿Qué es el Santo Grial y qué se sabe de eso, padre? Bueno, el Santo Grial, Grial es copa, la traducción es copa. Es la copa en la que se celebró la cena pascual, la última cena del Señor, la instauración de la Eucaristía, lo que nosotros celebramos la misa. Y es muy importante y tiene un contexto profundo tanto porque las teorías conspirativas no son nuevas, las teorías conspirativas vienen desde hace mucho tiempo y sobre todo en la Edad Media coge un gran valor, sobre todo el grial. El grial sería que van los templarios, recogen esos tesoros de Tierra Santa, entre ellos viene el Santo Grial, o el cáliz o la copa en que Jesús tomó, que no era solo una, eso es un cuento, una historia que después hablamos, con poderes mágicos, donde da la vida eterna, pero no solo la vida eterna, sino la vida física de la eterna juventud. Y va, y eso ya se mete con Camelo, y eso se mete con el rey Arturo, y bueno, eso ya es otro cuento, otra historia, pero en sí es la copa en la cual Jesús celebró su última cena, que es muy importante para el cristianismo. Hay 4 o 5 en el mundo y eso después lo podemos hablar en otro programa. Muy bien, hay preguntas interesantes. Este tema es bien chévere, ¿no? 9:53. Estamos transmitiendo en vivo en la cuenta El Cartel de la Mega. Entren, dejen su pregunta y lo que quieran averiguar. No importa que no sepan y de pronto todo el mundo sabe, pero yo no hagan su pregunta. A ver, dicen acá que si los apóstoles tenían apellido, Monseñor, pregunta Salbuc. Esa es una muy buena pregunta. Ellos tenían el nombre en judío de nacimiento y tenían apellidos también. Por lo general el apellido venía de su familia. Por ejemplo, Judas Iscariote, aunque Iscariote también significa, o con el tiempo le dieron un contexto de tráfuga, de torcido, de malandro. Pero Iscariote viene de la familia de él. Y ahí se podría decir de qué región era. Los apellidos en el judaísmo daban una localización geográfica donde estaban. Pero como el pueblo judío fue monopolizado y fue dominado por varios imperios, entonces estaba el helenístico y estaba el grecorromano. Entonces por eso varios tenían varios nombres. No solo se le conocía como Yeshua a Jesús, sino que el Cristo, que Jesús en griego y en latín, por ejemplo. Y así los apóstoles. Entonces, Pablo no era Pablo, sino era Saulo, pero igual lo conocían con su nombre griego y latín. Vivían como en una mezcla de idiomas y de sistemas económicos y en algo políticos, aunque, bueno, esto es un tema muy largo y muy extenso. Es como vivir en Nueva York. Entonces usted vive allá, al lado vive uno de África, al otro lado vive un venezolano, al otro lado vive un chino, y cada uno tiene nombres diferentes, pero en el inglés, entonces si usted llama Juan, entonces lo llaman John. Y más o menos, para que me entiendan, era esa parte. Entonces sí habían esos apellidos, pero eso se fue perdiendo con el tiempo. Hay unos que todavía en la Sagrada Escritura se guardan, otros no, porque algunos no eran tan revelantes para ciertos asuntos misioneros. Muy bien, muchas preguntas. Este tema es fascinante. Muchas gracias a los que están conectados en el Instagram Live del Cartel La Mega. Padre, alguien tocaba el tema ahí leyendo los comentarios y es un tema fascinante y es cómo sube Jesús a los cielos. Entonces unos dicen, subió el Espíritu, subió en cuerpo entero. Esto se vio que cuentan los libros de cómo Jesús
va a los cielos, porque ahí es cuando mucha gente dice, si tuvo ese poder de subir a los cielos como lo han, entonces mucha gente dice extraterrestre, fuerzas, civilizaciones allá de otras galaxias y simplemente fue un extraterrestre y ya. ¿Qué se sabe de la historia? ¿Cómo es esa partecita de la historia? Usted que cuenta las cosas muy chéveres, padre, de cómo Jesús se fue al cielo. Bueno, Jesús nunca habla de extraterrestres y eso lo debemos de tener claro, ni la Sagrada Escritura habla de extraterrestres. Que tomen otras interpretaciones es diferente. Igual, por ejemplo, con los arcadianos o los Anunnakis, los famosos Anunnakis, no, si usted va a un estudio serio y profundo, no es tan apegado a las teorías que se manejan ahorita de extraterrestres. No me aparto de que no hayan y que muchas culturas hayan tenido un encuentro con ellos o en la actualidad tengamos. Igual en predicciones yo he dicho que vamos a tener varias señales y manifestaciones de ellos el año pasado y se cumplieron y este año también vamos en eso. Pero, ¿cómo es ese proceso? No se sabe, porque nadie estuvo ahí. Se sabe el resultado, o sea, su resurrección triunfal, que fue un cambio, una fusión entre la materia y la energía, donde ya su cuerpo cambia, se transforma, y él en espíritu y materia, o sea, las dos cosas, su cuerpo glorioso, cambia. Y eso se logra desde que lo encierran allá en la gruta hasta que al domingo, no se sabe en todas esas horas cómo fue, qué pasó, porque nadie estaba adentro, porque era prohibido, porque era el sabbat. No podían estar en cementerio, no podían meterse con muertos. Entonces ellos no podían saber qué era lo que sucedió ahí, porque él estaba, lo hicieron por eso lo bajaron rápido de la cruz, lo organizaron, lo metieron allá al cajón, como llamamos nosotros, a, al sitio donde iba a descansar, a la tumba, pero nadie sabe ni nadie vio cómo fue el proceso, si fue un proceso químico, un proceso biológico, a la vez espiritual, pero lo que se sabe es que hubo una transformación del ser en plenitud, una fusión entre el cuerpo y el espíritu, lo que hace que Jesús pueda después aparecerse a los apóstoles y a los discípulos de diferentes formas. Como, Entonces, por ejemplo, esas son como las pruebas, esas fueron como las pruebas, las apariciones de él luego de su resurrección, ¿no? sí, señor, que se le aparece primero a 500, después son los apóstoles, hay uno que está rebelde, que dice yo no me creo este cuento, a mí no me vengan a inventar nada, que yo no le creo ni nada, y entonces ahí llega Jesús y le dice meta el dedito en mi llaga y verá que sea un hombre de fe y no dudes. Y entonces si ya viene lo que es el proceso de la resurrección donde él se materializa, por llamarlo de esa forma, de diferentes formas. Pero esto para ellos no es importante, no es importante esperar que él viniera con el mismo cuerpo, sino que fuera él. Ya la envoltura física no era muy importante para ellos, para los discípulos de los apóstoles, que obviamente si hubiera vuelto con el mismo cuerpo estaría bien, no está de más, o sea, no es malo, no es negativo, pero para ellos era el tenerlo a él y manifestarse en él. Ahora, si hubiera sido una persona, dos personas, tres personas, pues uno dice, no, es una alucinación. Llegó a un estado alterado de conciencia, de depresión profunda, era su amigo, su parcero, lo tenía en un lugar muy alto y claro, queda en un shock emocional muy fuerte y el inconsciente hace que vea alucinaciones. Pero el hecho es que mucha gente lo vio, mucha gente estuvo con él, mucha gente participó de eso. Y de ahí es que cogen ese valor y en la venida del Espíritu Santo para salir y predicar y decir, no me importa que me maten, no me importa, porque yo ya vi el resucitado, ya tuve un encuentro con él. Es algo muy vivencial que ellos tienen. Y de ahí nace todo lo que es el cristianismo. Y en la base del cristianismo está la resurrección, no solo la muerte. No es que se murió y ya, ay, pobrecito, hagámosle el velorio y echémonos a la pena, no, sino el gran milagro que fue él mismo resucitar para traer vida y vida en abundancia, donde hay muchos pasajes y hay muchos textos donde él se aparece a varios de los apóstoles y a otras personas para que siguieran esa misión
de él. Oiga, padre, José murió cuando Jesús era niño, ¿no? Niño entre comillas, porque Como 14 13, años, 14 años. 13, ¿Y de 13 a 14, qué le pasó pero a José? no se sabe. Ya era viejito, ya tenía más de 73 años. Ah, ok. Entonces, no se sabe, sí, ya era mayor. Cuando se junta con María, él ya era mayor. No se sabe de qué murió. El hecho es que, y los 12, 13, 14 años no es que sea un niño, o sea, en el pueblo judío y en la antigüedad no había preadolescencia o adolescencia, No, todo lo que nosotros conocemos y ahorita. en la antigüedad, 14 años ya era ya alguien que había vivido mucho. Entonces la Mayor, gente se moría muy joven. mayor, claro, 30, 40 años era el más longevo, o las pestes, o Claro, la guerra, o el claro. hambre, se mataban entre ellos. Sí llegaban gente a tener 70, 80 años, pero eran casos muy, muy Pre- específicos, y en pregunta ciertos Cristian, casos. pregunta Cristian, ¿qué son los textos apócrifos? ¿Existen? Claro, los textos apócrifos quiere decir eh, excluidos, apócrifos, o sea, quieren ser sacados del canon de lo legal, de lo que establecieron, y tienen unas enseñanzas que algunas son ya muy creativas, como de conspiración para que lo podamos entender, y otras sí son de fuentes que se cree que son fidedignas. Entonces es un material anexo a los evangelios que la iglesia, el cristianismo primitivo y la iglesia los han tenido como material de consulta. Hay muchas cosas que se sobrepasan de lo que fue lo que Jesús hizo, pero igual se tienen ahí como consulta. Muy bien, estamos hablando de la Semana Santa, de sus misterios, de la vida de Jesús, que es fascinante conocer todo esto y qué mejor que con el Monseñor Andrés Tirado que nos cuenta esto de una manera bien, bien interesante, todo lo que pasó con Jesús. Eh, Padre, aquí hablaban de la vida de Jesús, que decían, bueno, de Jesús se conoció algo como en el principio, en el final, pero la juventud de Jesús, ¿qué se hizo el hombre? Qué hacía Jesús a sus 20, a sus 25 años? ¿A qué se dedicaba? ¿Por dónde iba? ¿Era una persona común y corriente? ¿O era como, mejor dicho, todo el mundo lo esperaba? ¿Qué pasó en esa etapa de Jesús, en la, llamémoslo así, la adolescencia? Hay un hecho donde a los 12 años Jesús se pierde en el templo. Entonces quedan despelucados José y María, y de ahí hace un corte, lo encuentran y le dicen, venga, pero ¿por qué está haciendo eso? Entonces le dice, no, yo estoy en los temas de mi papá, déjeme que yo estoy acá, lleva 3 días perdido en el templo. Bueno, de ahí hace un corte hasta ya la vida pública, cuando él empieza su ministerio. ¿Qué dicen los evangelios? Hay una frase que resume todo. Él crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? De que la vida de él fue muy común y corriente. Un muchacho que le ayudaba a María, trabajador, que se preparaba espiritualmente, como todos los de su época también, porque todos tenían un llamado a lo espiritual. O sea, la cultura judía no es simplemente para algunos el estudiar la Torá, la Sagrada Escritura, sino es para todos. Y desde muy niños iban a la sinagoga, que era un centro de reunión político, económico, religioso, de finanzas, de idiomas. Era un sitio, era una universidad que tenía todo ahí metido, para que me entiendan. No solo era para orar y rezar, que también lo hacían. Entonces él iba creciendo una vida muy normal y muy tranquilo. ¿Por qué los evangelios sinópticos, los evangelios canónicos, no hablan más detalles de la juventud de Jesús, que es algo que es de mucha curiosidad? Todos tenemos curiosidad por saber qué sucedió, porque no hubo algo realmente importante que sirviera para evangelizar. Los textos se escriben y lo que se transmite oralmente es con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Contar quién es el Señor, qué hizo Jesús, cómo lo hizo, cuál es su doctrina. Eso fue el principio de los textos bíblicos. Los textos bíblicos no eran una novela, no era una biografía total, sino que eran resúmenes y eran anécdotas de los dichos y hechos de Jesús, porque eso era lo más importante, era un método para evangelizar. Entonces, si usted se ponía a contar toda la vida de Jesús, no tendría cómo acabar.
Dice en el libro, en el Evangelio de Juan, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría libros para escribir todo lo que él hizo. ¿Qué se sabe apócrifamente? ¿Qué se sabe secretamente? Hay muchos textos y hay muchas cosas que dicen muchas cosas, pero no hay pruebas de que realmente sea fidedigno esos datos y que realmente él, en ese tiempo, lo sitúan que fue a Inglaterra, que fue a Irlanda, que fue a la India, que fue a la China, pero es que no hay pruebas contundentes para llegar a creer en eso. Y esos textos son del siglo segundo, del siglo tercero, del siglo cuarto, donde mucha gente pudo meter la mano. Entonces, por esto no hay como una certeza realmente si esas teorías de conspiración, por llamarlas así, tengan un fundamento real. No lo hay, no hay fuentes para decir realmente lo es, son anecdóticas, son anécdotas que en un lado dijeron, en otro día dijeron, pero no hay fundamentos. Entonces, mientras no haya fundamentos, solo nos podemos quedar con lo que está escrito en el canon de la Sagrada Escritura, que es que crecía en gracia y en sabiduría ante Dios. Muy bien, 10 de la noche, 8 minutos. Padre, alguien hablaba ahí del fin de los tiempos. ¿Qué cree usted? Mucha gente cree que después de la muerte quedamos en un sueño profundo hasta que llegue Jesús nuevamente, y en el momento que llegue Jesús, todos esos espíritus despertarán para un juicio final, se irán con él y el planeta se convertirá como en el infierno, donde el diablo quedará acá y los que no creyeron en él quedarán acá, digámoslo así, sufriendo. Es la creencia de mucha gente, que todos después de la muerte estamos en un sueño profundo hasta que Jesús regrese para el juicio final. ¿Qué cree usted de esto? Es que es muy complejo porque Jesús no explica a profundidad cómo va a ser las cosas, él las explica en forma general. Entonces esto da mucho pie para hacer conjeturas, pero siguiendo lo que Jesús enseña y todo lo que es la escatología, el estudio del fin de los tiempos, es la materia que estudia todo esto que estamos hablando. El juicio personal y el juicio a la humanidad son dos cosas diferentes. El juicio personal es cuando usted se murió, no va más y usted tiene que darle cuentas a Dios y usted tiene la opción de ir al reino de los cielos. Y está el juicio final del universo, en el cual llegará un momento en que se va a destruir el plano terrestre, esta tierra, por llamarlo así, este mundo, para transformarse en algo mejor. Y va a separarse los que quieran estar, o sea, el cielo y la tierra se van a fusionar. Y va a ser la nueva Jerusalén y va a ser un reinado eterno, donde cada uno va a estar en el lugar donde va a estar. Si va a estar en el reino de los cielos, va a estar en el reino de los cielos, y en el infierno o la separación de Dios va a estar. Antes de eso tendrá que darse el Armagedón, que es la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Cómo va a ser? Ahí viene el gran misterio, porque unos desde una perspectiva lo miran desde una parte bélica, otros lo miran desde una catástrofe natural, otros lo miran desde un meteorito que cae y destruye el planeta, otros de que cuando venga Jesús, entonces destruye el planeta, otros dicen que no hay una certeza total de cómo va a ser. Se sabe qué es lo que va a suceder, pero el cómo, eso ya es una cuestión muy profunda que hay teólogos de teólogos y investigadores de investigadores y personas que pues dan su opinión y creen de cierta forma. Padre, alguien comentaba ahorita acerca de la certeza o la realidad o la verdad de lo que cuenta la Biblia, que si a través de tantos años no ha podido ser manipulada y que cómo se garantiza uno que lo que dice en la Biblia fue tal cual lo que ocurrió. Hay muchas formas y hay muchas investigaciones donde afirman que los textos que tenemos, que aunque los primeros ya no se encuentren, sigue reflejando el mismo valor y la misma traducción y el mismo contexto teológico, aunque al cambiarlo a diferentes lenguas, al utilizar diferentes palabras cambian muchas cosas, pero el contexto original del mensaje de Jesús ha permanecido intacto. Eso por los últimos hallazgos arqueológicos. Pero
sí, hay muchas pruebas arqueológicas para ustedes decir, sí, este es realmente un texto que ha venido en su gran mayoría original, tradición original. Ahora, lo que está ahí, si usted lo quiere creer o no, es cuestión de personal, es una cuestión de vivencia. O sea, Jesús no es una cuestión, el cristianismo, catolicismo, la fe, no es una cuestión de que yo le traiga pruebas o le muestre pruebas o no le muestre. Es algo de vivencia. Las hay, sí las hay, y son muy contundentes, pero ya su espiritualidad y como usted quiera vivirlo, y si usted acepta a Jesús como Señor y dador de vida, si usted acepta lo que la Sagrada Escritura enseña, es algo ya muy personal, algo de vivencia personal, de experimentación propia, que cada uno tiene que seguir su camino y ese encuentro con Jesús. Por eso Jesús trasciende a través de las épocas. Jesús cambia la historia de la humanidad, porque cada persona tiene un encuentro personal con Jesús. No todos, pero muchas personas, y en esas me incluyo, han tenido un encuentro, una experiencia con Él, que los ha cambiado, que les ha hecho ver, sentir, vivir muchas cosas, que eso no lo puede rebatir si está Jesús o no está Jesús, o si fue verdad o fue mentira, porque es una experiencia personal. Eso es la fe. Sí, hay muchas cosas, muchas pruebas que prueban que Jesús existió, que los apóstoles existieron, que muchas cosas de lo que se escribió en los evangelios fueron ciertas, pero ya de la creencia, la fe de que si sucedió o no sucedió, es de cada persona. Por más pruebas que yo le dé, si usted no quiere creer, pues usted no cree. Entonces, mi evangelización, Andrés Tirado Pérez, Monseñor Andrés Tirado, no es convencerlo, venga, es que aquí dice y es que usted tiene que creer y es que, no, cada uno tiene que vivir su vida y vivir su encuentro espiritual, sea con los budistas, los hinduistas, con cualquier religión, lo que usted quiera, pero buscar un camino espiritual. Ahora, si usted ya encuentra a Jesús, los que hemos tenido la oportunidad de vivir, de experimentar ese gozo, esa alegría, ese sentirnos lleno, que eso sucedió con los apóstoles y ha sucedido a través de todos los siglos y de muchas personas que han tenido que dar su vida por lo que creen, es porque es algo que es sobrenatural en nosotros. Es algo que entra y nos dice, esto es la verdad, esto realmente existe. No tengo las pruebas porque no las tengo acá, pero en mi corazón sí las hay. Porque nosotros, así seamos científicos y seamos investigadores y nos dediquemos a la investigación, llega un punto en que hay pruebas, pero no es una cuestión que con eso vamos a creer, es una cuestión que es de fe y es de vivencia personal. Cada uno tendrá que vivir su camino y llegará a decir, sí creo en ese Señor, un mechudo de hace 2000 años, o sí creo y lo recibo como Señor y Salvador. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche, 15 minutos. Los que están llegando al Instagram Live o los que acaban de encender su radio, les cuento que este Instagram Live queda publicado en la cuenta del Cartel de la Mega en Instagram porque hay preguntas que están haciendo que ya el Padre habló. Hemos hablado muchísimo de Jesús, de su vida, por ahí tocamos el tema de María Magdalena, el tema de la resurrección, tema de la Biblia, de los textos apócrifos. La charla ha estado interesante, hemos hablado del Santo Grial. Y yéndonos así por el misterio de objetos, de cosas, Padre, el arca de Noé. Alguien decía, ¿existió el arca de Noé? ¿Dónde está el arca de Noé? Uy, ese es un tema. Un día, hace rato, hicimos un programa del arca muy bueno. Vamos a ver si lo volvemos a repetir. El arca de Noé viene hay un núcleo común, se llama eso, un núcleo común de todas las tradiciones semíticas y aún de otras tradiciones, porque ahí entra la china, entra la hindú, la africana y la egipcia, donde hubieron varios diluvios o tormentas o inundaciones donde arrasaron por territorios y solo algunos quedaron vivos. Entonces, en Gilgamesh y en otros textos arcadianos y textos babilónicos y en textos sumerios, hay varias tradiciones de ese núcleo común, donde cuentan su versión de algunas cosas. Entonces, Noé es una versión judía de lo que sucedió, de un mito que no es tan mito que pudo haber sucedido en el pasado.
Entonces, sí es posible que Noé, como una persona física, histórica, hubiera vivido, sí, que hubiera hecho todo lo que está en la Sagrada Escritura, eso es de interpretación, porque todo en la Sagrada Escritura debe de interpretarse porque nos habla en un lenguaje teológico, simbólico, y sobre todo cuando es algo del Antiguo Testamento y algo mítico, porque se toma de otras fuentes. Entonces el judaísmo cogió y dijo, yo necesito nuestros relatos, entonces Adán y Eva, en el Génesis, Noé y otros, apersonarnos y decir, bueno, ¿de dónde venimos? Entonces tomaron fuentes de ese núcleo común. Por ejemplo, cuando los arcadianos cogen a Sumer, a los sumerios, cogen sus tradiciones, pero las cambian, las adaptan. ¿Qué hacen los babilónicos? Babilonia hace lo mismo, coge los arcadianos y saca y dice, no, esta parte no me gusta, pero esta sí. Eso es lo que hacen los judíos. Los judíos toman textos y mitología y historias antiguas que muy posiblemente pasaron en realidad y las asocian a un personaje que Dios le da un llamado a organizar un arca. Un arca es un recinto y las últimas aseveraciones habla de que era circular, era como una especie de barco circular, como una calabaza para que entendamos un poco, donde Dios le dijo que sacara de cada animal y sacara de cada pareja sobre la faz de la tierra y lo metiera ahí porque él estaba emberracado con el ser humano y lo iba a destruir. Entonces él hace eso y se salva y de ahí, entonces el Señor se arrepiente y dice, no, yo no volveré a hacer esto sobre la faz de la tierra. Tiene bastante contenido teológico. Un día estos podríamos leerlo y ir sacando pedazo por pedazo lo que simbolizan, porque la Sagrada Escritura no es solo un texto histórico o arqueológico, que tenga arqueología e historia metido, incrustado, sí, pero eso no es lo que busca es un sentido en el cual Dios le da una oportunidad a Noé y a la humanidad de volver a renacer. ¿Por qué? Porque acabando con todo esto, no va a acabar con algo que está dentro de nosotros. Y ese algo dentro de nosotros solo Dios lo puede cambiar. Porque la injusticia, la guerra, eso es antiguo. La soberbia, el querer coger lo del otro, apoderarse del otro, eso no es nuevo. Todos los pueblos antiguos han tenido el mismo problema. Suben, llegan a un pico y bajan. Todas las civilizaciones. Y es por lo mismo, por la mentalidad del ser humano. Entonces, ese relato nos habla sobre ese encuentro donde Dios le da una oportunidad al ser humano de rearcirse y a la humanidad y a los seres. Ahora, si usted lo quiere coger textualmente como está, obviamente no va a encontrar el arca por ningún lado, porque si la hubiera realizado, y se lo digo bajo todos los ámbitos científicos, si la hubieran realizado, la única forma en que lo hubieran realizado era con madera. Y la madera después de un tiempo, si no hay una forma de curarla y de guardarla, protegerla, se pudre. Entonces, si ustedes quieren buscar en el Monte Araná, allá arriba, el arca pueden ir a buscar, pero no la van a encontrar. Entonces, también tenemos que pensar, ser un poco coherentes y lógicos con ciertas cosas que hay en la Sagrada Escritura. Muy bien, 10 de la noche, 20 minutos. Otra pregunta, padre, hablando aquí con el Monseñor, se nos ha ido la noche bien interesante. Padre, ¿es verdad que el Papa tiene la fecha exacta del fin del mundo? Y eso se lo van entregando de papa a papa como ese secreto. ¿Eso es verdad que el Vaticano sabe cuándo se va a acabar el mundo? Es una teoría conspirativa, porque no hay pruebas suficientes para saber en realidad el mensaje. El mensaje es el tercer secreto de Fátima, que se le entrega en sus manos al Santo Papa y le dice, mire, esto es lo que va a suceder. Pero ese mensaje, el Papa Juan Pablo II, bueno, papas anteriores lo tienen guardado. Juan Pablo II es el que lo desclasifica y dice, voy a sacar una edición de este mensaje. Y saca unas ciertas cosas, otras no las saca. Entonces, eso es lo que no saca, es materia de especulación porque no se sabe lo que hay ahí. Entonces ahí se presume de que la vidente que tiene este mensaje, recibe este mensaje de la Virgen, le dice con fecha exacta, día, hora y minuto, cuándo se va a acabar esto. Pero no hay fuentes para llegar a saber si realmente
¿Es una teoría de conspiración del fin del mundo o realmente sí hay una fecha para tal? Ahora, si tuvieran esa fecha, ellos se prepararían para eso, pero yo veo que ellos no están preparados, al contrario, todo lo que está sucediendo ha ido en contra de esa organización hablemoslo de la iglesia eh, oficial, todo lo que está pasando en la humanidad va en decremento, no va en favor de ellos. Entonces, si ellos tuvieran algo en que ellos pudieran esgrimir para poderse palanquear y apoyar en lo que está haciendo, ellos lo utilizarían, como lo que pasó ahorita con el Beato Coutier, con el joven. Entonces, y así otras cosas, el doctor José Gregorio que ya ahorita es beato, y en fin, entonces son cosas que son buenas para entender y como profundizar, pero no hay una señal clara que realmente, y de las personas, pocas que tuvieron la oportunidad de leer ese mensaje, el tercer mensaje, Fátima, habla del fin del mundo, habla del fin de los tiempos, habla del anticristo, habla de que la iglesia se vuelve una corrupción total, escándalos sexuales, económicos, cosa que en ese tiempo no se podía hablar, no se podía decir, eso era vetado, la iglesia era pura, casta, sin mancha, aunque tuvieran cosas por ahí, pero eso lo guardaban. Los que tuvieron la posibilidad de tener, que fueron familiares cercanos a la vidente, nunca dijeron, y se lo preguntaron varias veces si había una fecha. Lo que dice es que van a haber ciertas señales, y da unas señales donde se da el comunismo, se da el atentado a un papa, bueno, todo eso sale ahí, pero ¿Usted cree, no padre, hay que ya una estamos, fecha. padre, usted cree que ya se están viviendo las señales del fin del mundo? Que mucha gente dice esto del COVID es una de las señales, que suenan trompetas en el cielo, que están pasando ciertas cosas. ¿Usted cree que ya estamos viviendo esas señales del fin del mundo? ¿O cree usted que todavía no y faltan muchos años para que esto se acerque? Señales son, pero desde mi punto de vista falta mucho tiempo porque las señales más fuertes, más contundentes no han llegado, no se han visto. Esas son señales particulares, mundiales, claro, están afectando a la humanidad, la economía, la salud, la religión, Porque bueno, todo esto esto va que como está en un pasando paquete. y ya lo hemos vivido en otras épocas, o sea, no hay nada extraño. Claro, claro, claro. De pronto, con la tecnología que tenemos, lo vemos desde otra óptica, muy diferente, pero son cosas que son eh, ontológicas, son del ser, de todas las épocas y todas las civilizaciones. Por eso le digo, no he visto las señales realmente contundentes que yo diga, ya nos preparamos. Hoy saco en Twitter, en Facebook, en Instagram, pilas, agárrese, ya hubo esta señal, mañana en la otra y esto se acabó, se reseteó. Entonces, pilas, no. Sí hay señales que nos llaman y hay que interpretarlas como un llamado al cambio como humanidad en muchos aspectos, cambio personal, espiritual, ecológico, político, económico, sí, pero que yo le pueda decir, todas estas son ya las señales del fin de los tiempos, para mí no. Mucha gente piensa diferente. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado. 10:25. Ahorita voy a traer historias de miedo de otros oyentes. Pero, Monseñor, quiero dar las gracias a usted por esta charla bien interesante. Como siempre nos cuenta el cuento de una manera agradable. Pero bueno, Monseñor, me gustaría cerrar este live con usted para lo que quiera decir para esta Semana Santa. Hay mucha gente conectada, muchos jóvenes. ¿Qué quisiera? ¿Cuál sería su mensaje para esta Semana Santa? Busquemos un cambio personal, busquemos la presencia de Dios en nosotros. Es muy importante mejorar como especie humana, como seres. Aprovechemos cada minuto, aprovechemos a nuestros seres queridos. Hay muchas cosas que desconocemos del mundo espiritual, del mundo paranormal. A veces vivimos una vida como del momento. Dios me lleve, Dios me traiga, lo que se dé, ahí vamos andando. No, la vida es mucho más que eso. La vida tiene un valor muy importante. Así sea ateo, agnóstico, de cualquier religión, espiritualidad, debemos de crecer como raza humana. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un mensaje muy claro en el cual debemos de cambiar como seres humanos. ¿Cómo va la sociedad en lo político,
en lo económico, en los recursos naturales, en las relaciones interpersonales, la familia, vamos al acabose. Si no nos está destruyendo una cosa, nos está destruyendo otra. ¿Dónde llega el cambio? El cambio, como lo hablábamos ahorita de Noé y de lo que ese pasaje bíblico nos trae, el mensaje de Dios es un cambio personal. Lo que Jesús quería, para él hubiera sido muy fácil formar una coalición y decir, nos metemos con los romanos, así nos maten, pero vamos a enfrentarlos. Pero es que las cosas, a veces pensamos que las soluciones son materiales, son inmediatas, pero la gran solución es el cambio de mente, el cambio de mente, el cambio de corazón, que es lo que Jesús quiere, y todas las religiones espirituales quieren eso. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos cuidado. Nosotros nos llamamos que somos de tal religión o de tal espiritualidad, pero no profundizamos en ese camino, que es un camino al mejoramiento del ser humano. En estos días, para nosotros católicos cristianos que conmemoramos la pasión y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver el objetivo por qué Él dio su vida por nosotros. Ver que Dios nos ama, que Dios tiene propósitos grandes en nuestra vida, pero que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que amar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra familia, a Bogotá, a Colombia, o bueno, los lugares donde se estén conectando. Tenemos que amar la esencia vital, amarnos a nosotros mismos. Y eso va a cambiar la mentalidad, y eso va a cambiar los pueblos, y eso va a cambiar la economía, y eso va a cambiar todas las injusticias que estamos viviendo y que vivimos, pero tiene que empezar desde nosotros. Eso fue lo que Jesús hizo con los apóstoles, y los apóstoles a sus discípulos, y ahí a la Iglesia Universal. Eso es el gran llamado ahorita, cuando estemos el jueves, viernes, sábado y domingo, a ese cambio, a ese encuentro personal con Dios, a esa transformación de morir a todo lo negativo, de morir a todo lo que nos aleja de ser felices, de morir a tantas cosas materialistas que son importantes, Dios las da, pero que nos alejan del sentido de la vida de la humanidad. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, 10:29 minutos. Me encantó saludarlo, escucharlo. Las personas que lo quieren buscar para todo el tema espiritual, también de brujería, de liberaciones, ¿en dónde lo encuentran, padre? Gracias, Dani, gracias a todos los que están conectados y se van a conectar, a todo mi cuchiclub, a mis cuchitas, a mis cuchitos, a mis jóvenes también. Tengo una fanaticada que me sigue, para sanación, para liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares con los hijos, los problemas con los hijos, ayuda en prosperidad, y el fuerte, como ustedes saben, el Sacarchukis, lo que es el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Pueden buscarme en Bogotá, en el teléfono en las tardes al 600-3445, o en el Rabino Google, o el San Google. San Google, dice tuitean usted. ahí, sí, tuitean ahí y buscan Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, ahí me encuentro. Padre, que me le vaya muy bien. Feliz Semana Santa. Que descanse, que El haga todo lo Señor que me lo tenga. bendiga. Me saluda a su familia y que me la vaya muy bien. Muchas gracias. Bendiciones, Dani, a su merced, a su padre, a la familia, a todos los del cartel y a todos los que nos están viendo. Que el Señor los bendiga, derrame muchas bendiciones y que sean bendecidos por Dios. Muchas gracias, padre. A su merced, muy amable. Y a los que están conectados, pendientes, lo que comienza hoy a las 12 de la noche. El cartel de la Mega presenta especial de Semana Santa, Maratón Paranormal, 48 horas. 48 horas. Misterios, enigmas, entrevistas, posesiones y todos los temas paranormales que te apasionan. Especial de Semana Santa, el cartel paranormal, Maratón 48 horas. Iniciando el Jueves Santo a las 0 horas y terminando el Viernes Santo a las 11:59 de la noche. Solo